Buenos días, diputadas y diputados. Saludos cordialmente a quienes siguen esta transmisión a través de las redes sociales del Congreso. Hoy, 11 de mayo del 2022, siendo las 14 horas con 8 minutos, nos reunimos a efecto de llevar a cabo en esta plataforma digital la entrevista del aspirante Horacio Toledo Martínez, con folio de registro número 5, para la terna que se remitirá a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la elección del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Asimismo, les informo que no se requiere quórum legal para llevar a cabo estas entrevistas. Agradezco a la diputada Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, su interés y participación de las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas. El orden del día es el siguiente. Primero, mensaje de bienvenida. Segundo, exposición de la persona aspirante hasta por 10 minutos. Tercero, participación de una persona legisladora por cada asociación o grupo parlamentario hasta por 5 minutos. Cuarto, mensaje final de la persona aspirante por 5 minutos. Quinto, mensaje de clausura de las personas legisladoras, presidentas de las Comisiones Unidas hasta por 2 minutos. También me permito informar que para realizar estas entrevistas no se requiere quórum legal, por lo que respetuosamente le solicito a la diputada Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, nos indique cuántas diputadas y diputados hay presentes. Gracias, diputada. Muy buenas tardes, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, le comento que nos encontramos 3 diputadas y diputados de ambas comisiones en este ejercicio, que es un ejercicio democrático y transparente, como continuación del proceso de selección de la terna que se enviará a la jefatura de gobierno para la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la Ciudad de México. Esta entrevista es en cumplimiento a la base séptima de la convocatoria que se aprobó en Comisiones Unidas. También quiero informarle que en congruencia con la transparencia y máxima publicidad, todas las entrevistas serán transmitidas por los medios electrónicos oficiales del Congreso. Asimismo, para generar condiciones de igualdad entre las personas aspirantes, serán difundidas una vez que hayan terminado las mismas entrevistas. En esta ocasión nos acompaña el maestro Horacio Toledo Martínez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a esta, su casa, el Congreso de la Ciudad de México. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada Marisela. Ahora pasamos al segundo punto del orden del día y le vamos a ceder la palabra al aspirante Horacio Toledo Martínez hasta por 10 minutos para que haga su presentación de quién es, qué ha hecho, cuáles son sus proyectos y todos los que nos quiera comentar sobre el tema de víctimas. Adelante, aspirante, usted tiene la palabra, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer término, agradecer la oportunidad de estar aquí ante las diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México como participante en un proceso que considero es de gran trascendencia para esta ciudad. Me refiero a la convocatoria para la designación de la persona que ocupará la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de esta ciudad. Es una distinción para su servidor exponer ante ustedes cuál ha sido la trayectoria académica y laboral, así como los motivos que impulsaron que me encuentre presente el día de hoy ante este honorable recinto parlamentario. Durante las últimas 2 décadas, el de la Voz ha colaborado en la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país, incluso desde antes que se consolidara la trascendente reforma constitucional de 2011 en la materia, que en sustancia establece que todas las autoridades del Estado asumen la responsabilidad de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales, los cuales se interpretan de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales, con la aplicación de la norma que más favorezca a la persona, aunado que el Estado deberá prevenir, proteger, investigar, sancionar, así como reparar las violaciones a los derechos humanos, principios rectores que emergen del sistema de protección universal y del sistema interamericano de derechos humanos, que a su vez están armonizados e inmersos en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, ordenamientos supremos que hacen énfasis en la aplicación transversal de los derechos humanos, atendiendo a la perspectiva de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal,
la interculturalidad, la hectárea, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y la sustentabilidad. Hago hincapié que mi paso por los organismos autónomos de derechos humanos en el ámbito nacional, como visitador adjunto en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y como quinto visitador general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, han fortalecido mi convicción desde hace más de 2 décadas en entender el verdadero significado de la autonomía de gestión, en el que las actuaciones y facultades de dichos organismos no están sujetos al actuar del poder público. Me refiero al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Organismos a los que se les atribuyen funciones específicas con el fin de obtener una mayor especialización, agilización, control y transparencia para atender eficazmente las demandas sociales, sin que con ello se modifique el objetivo y finalidad de la tradicional división de poderes, ya que la premisa de esos organismos relativa a guardar autonomía e independencia no significa que no formen parte del Estado, sino que son órganos indispensables en la evolución contemporánea que fortalecen el Estado de Derecho. ¿Por qué destaco lo anterior? Precisamente porque las funciones que realizan las comisiones de atención a víctimas están íntimamente relacionadas con el actuar de los organismos autónomos de protección de los derechos humanos, bien sea en el ámbito nacional o en las distintas entidades federativas. Vale la pena resaltar ante ustedes que para tener una perspectiva más amplia y entender el mecanismo de protección jurisdiccional y no jurisdiccional de los derechos humanos, así como la atención a las víctimas, mi formación profesional no solo ha corrido a cargo de esos organismos autónomos, sino que se ha visto robustecida a lo largo de esta última década en mi paso de instituciones del Estado mexicano, encargadas de la seguridad pública, ahora llamada seguridad ciudadana, de la gobernabilidad del país, de la procuración e impartición de justicia, instituciones pertenecientes a la administración pública y al Poder Judicial, como lo son la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el Instituto Federal de Defensoría Pública, así como en el propio gobierno de la Ciudad de México, entidades en las que se han desarrollado temas de indudable relevancia que han tenido un impacto en la atención de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad o de atención prioritaria, como mujeres, niñas, niños y adolescentes, indígenas, personas con discapacidad, comunidad LGBTTI, migrantes, personas no localizadas o desaparecidas, adultos mayores, trata de personas, tortura, personas privadas de la libertad, defensores de derechos humanos y periodistas, así como personas víctimas de los delitos o violaciones a derechos humanos. En la carta de postulación ante esta soberanía expuse las razones que motivaron a participar en este proceso y entre ellas destaca el interés por atender una de las principales problemáticas que se presenta en nuestro país y por ende en la Ciudad de México. Me refiero a la premisa de hacer efectivos los derechos de las personas que presentan mayores obstáculos en el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, como son aquellas que la sociedad ignora o desconoce la gravedad de la situación en que se encuentran, lo cual agrava su condición, es decir, las personas víctimas. A nivel internacional, en el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el derecho a la verdad de julio de 2010, se destacó que la protección de las víctimas es la piedra angular para luchar contra la impunidad y hacer justicia. Considero que de ese tamaño es el reto para alcanzar un verdadero Estado democrático de derecho. Soy un convencido que el gobierno de la Ciudad de México debe garantizar los mecanismos necesarios para reconocer y hacer efectivos los derechos de las personas víctimas y fortalecer a las instituciones, sobre todo sustentando su actuación en principios de interdependencia, progresividad de los derechos humanos, en el entendido que estos no pueden separarse o fragmentarse unos de otros y deben generar en cada momento histórico una mayor protección y garantía, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso. No debe pasar desapercibido que visibilizar y reconocer los derechos de las víctimas no fue un proceso de hace tiempo atrás o que se haya dado una inmersión inmediata en los instrumentos de la comunidad internacional. Fue en la década de los 80 que la Asamblea General de las Naciones Unidas codificó los derechos de las víctimas de delitos y de abuso de poder para transitar hacia una nueva etapa de protagonismo de la víctima. El reclamo actual es que ésta tenga participación efectiva en el proceso penal y adopte condiciones de igualdad de derechos junto al inculpado. La ampliación garantista de nuestra Constitución en materia de derechos humanos no es un caso aislado en el mundo. La incorporación activa de las víctimas y el redimensionamiento de sus derechos en la jurisdicción ante los agresores y autoridades administrativas es la transformación más sensible y socialmente significativa de la justicia penal contemporánea. Prueba de ello es que las reformas constitucionales en materia penal en nuestro país
como el establecimiento de un sistema penal acusatorio, así como las reformas en materia de amparo y derechos humanos, representan el despliegue inicial de un conjunto de derechos cuyo referente directo es el derecho internacional de los derechos humanos. Recientemente, como parte de mi ejercicio profesional en la Secretaría de Gobernación, me tocó realizar acciones con instituciones de procuración y administración de justicia con miras a lograr la vinculación con los operadores sustantivos del sistema de justicia, con miras a lograr en el ámbito penal esa vinculación con los tribunales superiores de justicia, fiscalías y procuradurías estatales, defensorías públicas, barras de abogados, comisiones de derechos humanos, así como las comisiones de atención a víctimas y las áreas que brindan asesoría jurídica victimal. Lo anterior con el fin de propiciar estrategias de coordinación institucional hacia un sistema moderno, capaz de aplicar expedita y transparente la solución apropiada para cada caso concreto en un marco de respeto al debido proceso y resolver los conflictos de naturaleza penal en favor de las víctimas. Para finalizar, diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Unidas de Atención Especial a Víctimas y de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, están ustedes frente a una decisión de alta responsabilidad y trascendencia para la Ciudad de México, ya que por una parte les toca velar por procesos como el que ahora nos ocupa, de designación abierta, pública y transparente, que garanticen objetividad, se sustenten en las verdaderas aptitudes de las personas participantes y se tomen en consideración el compromiso probado en materia de derechos humanos, que potencien la igualdad de oportunidades, especialmente para las personas víctimas, con miras a que la persona propuesta para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas fortalezca los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia, acceso a la justicia y debido proceso, con base en los enfoques de género, diferencial y especializados de las personas víctimas. Para lograr lo anterior es necesario hacer diagnósticos y procesar la información que permitan entender el fenómeno de la victimización en nuestro país y en especial en la Ciudad de México. Datos recabados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública o los datos contenidos en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, en VIPE, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, permiten tener un panorama para conocer dónde se encuentra situada la Ciudad de México. Sin embargo, resulta necesario allegarse de otras investigaciones que aborden los temas de la incidencia delictiva, la seguridad pública, la victimización de la población o, por ejemplo, las cifras de delitos no denunciados, ya que soy un convencido que el conocimiento científico garantiza en mayor grado la objetividad de los resultados y el sustento de soluciones a largo y mediano plazo. El reto, en caso de ser designado, es importante y a la vez desafiante, ya que es bien sabido que la Ciudad de México es de las más pobladas del país. Por tanto, de acuerdo al análisis que tuve la oportunidad de realizar a los informes de actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México de los periodos 2019 a 2021, los datos concernientes a la estructura que conforma la institución indica que son 13 personas de estructura, 11 personas por honorarios y 7 personas comisionadas, en contraste con una población de la Ciudad de México y zona conurbada de aproximadamente 20 millones de habitantes. Tengan ustedes la certeza que de resultar electo, pondré en práctica la experiencia que nos ha venido adquiriendo en el desempeño profesional como en el académico a lo largo de estos más de 20 años en el campo de los derechos humanos y la atención a las víctimas, con el objetivo claro de posicionar a la ciudad y desarrollar programas en los que se tengan objetivos claros, orientados hacia conceptos de reciente conformación, como la justicia restaurativa, bajo la premisa de motivar la expresión pacífica de los conflictos, promover la tolerancia y la inclusión, construir el respeto por la diversidad y promover las prácticas de la comunidad de una manera responsable. Finalmente, y no por ser menos importante, mencionar a ustedes que la ciudadanía merece una comisión eficiente, eficaz y oportuna, alejada de cualquier fin político. Mi compromiso va orientado en favor de hacer efectivos los derechos de las personas que presentan mayores obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos humanos y sus libertades fundamentales, es decir, las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos. Ustedes, como representantes de la ciudadanía, deben escuchar los reclamos y transparentar este proceso en favor de un gran cambio cultural y un gran cambio de percepción de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. Trabajemos conjuntamente en favor de las víctimas. Por su atención, muchas gracias. Gracias, aspirante Horacio Toledo Martínez.
Ahora, continuando con el tercer punto del orden del día, una persona legisladora por asociación o por grupo parlamentario tiene hasta 5 minutos para intervenir, para hacer preguntas, comentarios y fijar posición. Por la Asociación Parlamentaria de Mujeres Demócratas, la diputada Xóchitl Bravo. ¿No? Ahora le vamos a dar la palabra a la Asociación Parlamentaria Ciudadana por conducto de la diputada Daniela Gisela Álvarez. Por el grupo parlamentario del PRD, el diputado Jorge Gaviño. Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, la diputada Luisa Adriana Gutiérrez. Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por redes sociales y en especial buenas tardes y bienvenido sea usted, maestro Toledo, a esta entrevista. Quiero que sepa que desde Acción Nacional le deseamos el mayor de los éxitos y solicitarle que en caso de ser el designado por la jefa de gobierno, pues eso, pedirle siempre apoyo y dar una visión integral hacia las víctimas. En ese sentido, me gustaría saber cómo es que usted podría garantizar que más allá de del momento político por el cual puede estar atravesando la Ciudad de México, ¿cómo usted puede garantizar a las víctimas que más allá, insisto, de estos momentos políticos, siempre va a haber primero por ellos y solo por ellos, más allá de quedar bien con pues con alguna autoridad del gobierno de la Ciudad de México, que verdaderamente se busque la verdad y la justicia para las víctimas? Por su atención, le agradezco muchísimo su respuesta. ¿Respondo de acuerdo al formato? Permítame tantito, aspirante. Gracias, diputada. Se lo agradezco. Ahora tiene la palabra el grupo parlamentario del Partido Morena por su diputada Marisela Zúñiga. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado presidente. Pues darle la bienvenida nuevamente al maestro Horacio Toledo. Decirle que los derechos pues no tienen colores, ni se consultan ni nada. Simple y sencillamente pues se tienen que exigir, ¿no? Y que de alguna manera debemos de cuidar mucho el tema de la progresividad, ¿no? De la progresividad de estos derechos. Y en este sentido yo estaba escuchando que usted hablaba de la victimización que hay a veces en los procesos, ¿no? Y que bueno, de alguna forma pues las instancias del orden judicial, penal y civil y demás, pues son las encargadas justamente de generar esa justicia. Para la comisión por la que usted está concursando para la titularidad, pues el tema principal deben de ser las víctimas, ¿no? La atención justamente a las víctimas. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, porque a mí sí me preocupa este tema, porque es un tema que va en conjunto o muy ligado con un tema recurrente de violencia y de discriminación, que es la revictimización de las víctimas, ¿no? Porque como todavía a veces no nos queda muy claro el tema de violencia y discriminación, pues revictimizamos justamente en todos los procesos a las víctimas, ¿no? ¿Cuál sería en este sentido su planteamiento para poder de manera paulatina, porque también sé que este es un proceso social y es un proceso estructural ya de la sociedad, ¿no? Que no es tan fácil de la noche a la mañana ya decir, ya no vamos a revictimizar a las personas, ¿no? ¿Cuál sería su planteamiento en este tema, maestro? Por su respuesta, muchas gracias y estamos atentos. Gracias. Correcto. Gracias, diputada. Gracias a todas las personas legisladoras de estas comisiones unidas. Ahora, con lo relativo al cuarto punto del orden del día, corresponde dar un mensaje final al aspirante Horacio Toledo Martínez. Hasta por 5 minutos. Adelante, aspirante, por favor. Mil disculpas. En el mensaje hago alusión a las preguntas o puedo hacer un comentario general. Las dos cosas. Diputado. Correcto. Aspirante, por favor. En primer término, les agradezco las preguntas porque son muy enfocadas hacia las funciones que realizan las comisiones de atención a víctimas. Permítanme a ustedes exponer lo siguiente. Tiene usted razón, diputada Marisela.
el proceso de la revictimización es un proceso complejo para las personas víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos. Y en este caso me voy a enfocar a poner un ejemplo, qué es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las comisiones de derechos humanos. Las comisiones de derechos humanos llevan a cabo una investigación relativa a determinar si hay efectivamente una violación a los derechos humanos, que lo hacen a partir de sus escritos de queja y corresponde a las diferentes visitadurías de estos organismos llevar a cabo una investigación. Sin embargo, cuando se logra acreditar que hay esa violación, pues llega a un proceso en donde al acreditarse puede haber una recomendación o puede haber una conciliación. Y de entrada ya hubo un proceso de espera para la persona que sufrió esa violación y tiene que esperar primero el contexto de esa investigación para después, en un proceso recomendatorio, hacer alusión a la función que le corresponde a la Comisión de Atención a Víctimas. Y hace referencia a las últimas recomendaciones. Yo les diría que estuve estudiando en los últimos años las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos van muy enfocadas a que un sistema de reparación, un sistema de atención, un sistema de ayuda, le deja ese papel a las comisiones de atención a víctimas. ¿Y cuál es la circunstancia que ocurre bajo ese contexto? Las comisiones de derechos humanos se han visto fortalecidas desde la década de los 90, pero ¿qué pasa con las comisiones ejecutivas? ¿Por qué no logran despegar, vamos a llamarlo así? Y me refiero en el ámbito federal y en el ámbito de las entidades federativas. ¿Por qué hay una crítica, vamos a llamarlo así, de la sociedad civil? Porque le toca el papel de la última eslabón de la cadena de administrar o aplicar justicia a las personas. Yo creo, ¿no? ¿Tu mamá no ha mandado mensaje? Perdón, se entró un mensaje. No, yo tampoco, pero yo creo que todavía no ha salido. Vámonos. ¿Es tu micrófono encendido, por favor? Si gustan apagarlo, muchas gracias. Adelante, maestro Horacio Disculpas. Entonces, es un proceso complejo porque efectivamente estos procesos donde ya la persona víctima ya tuvo que esperar un proceso de investigación y después tiene que llevar a cabo un registro de atención a víctimas y después se tiene que haber una cuantificación, tiene que haber un estudio para que pueda ser registrada y luego con base en el sistema de atención a víctimas pueda obtener una reparación, pues la realidad es que sí se convierte en un proceso complejo. Y lo mismo ocurre en el caso de la comisión de un delito, en donde se inicia una carpeta de investigación y el Ministerio Público, con la facultad que le confiere la Constitución, pues lleva a cabo las investigaciones correspondientes y es el mismo proceso. Ya la víctima tuvo que esperar un proceso en donde incluso pues, se pugna por su participación dentro del proceso del sistema de justicia penal y precisamente es lo que se trata aquí, de poner a la víctima en un papel preponderante. Estaba siempre en el último lugar y por eso decía que resulta muy complejo para las comisiones de atención a víctimas, porque me atrevería a decir, no hay presupuesto que alcance. Estuve haciendo un estudio relativo a cuánto es el personal, por ejemplo, que yo hacía referencia, que compone la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Está alrededor de más de 700 personas, en contraste con 31 personas de la estructura de la Comisión de Atención a Víctimas. Entonces, la realidad es que entiendo que hay limitaciones desde el punto de vista presupuestario, limitaciones desde el punto de vista de la capacidad laboral, vamos a llamarlo así, pero es precisamente lo que se trata aquí de hacer más con menos y tomar en consideración pues la ley de austeridad republicana, la ley de austeridad de la Ciudad de México y transparentar la actuación de las personas que conformen las comisiones de atención a víctimas. Precisamente se decía, ¿cómo se evita que una persona inmersa en un proceso judicial, penal, civil, administrativo, no vuelva a sufrir una revictimización? Indudablemente es el acompañamiento, indudablemente es la asesoría, pero una asesoría enfocada a que pueda obtener lo que la persona quiere, es decir, porque ya pasó todo ese proceso. Si a esa persona le decimos las etapas, por decir de alguna manera, de un proceso penal, pues la realidad es que a lo mejor va a decir, pues muchas gracias, pero a mí lo que me interesa es obtener una reparación. Y es lo que yo siempre he dicho de las comisiones de derechos humanos. Por ejemplo, ¿de qué sirve que una persona, un servidor público, pudiera ser eventualmente incluso sancionado administrativamente? Eso no tuvo un impacto final, vamos a llamarlo así, o directo a la víctima. Lo que busca la víctima en estos años de trabajo que he tenido,
busca la satisfacción de esa reparación, busca la restitución de esos derechos y hacia allá debemos estar enfocados. ¿Terminó, aspirante? Un dato final. Estaba yo también haciendo una revisión relativa a cuál es el presupuesto, por ejemplo, que tienen las comisiones de derechos humanos. Y como en el caso específico me voy a referir aquí a la Comisión de la Ciudad de México. La Comisión de la Ciudad de México tiene un presupuesto de 452.865.456 para servicios profesionales, salarios, materiales, servicios generales. Yo me atrevería a decir que el presupuesto en comparativa de la Comisión de Atención a Víctimas es de 22.128.741. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer una revisión de las funciones que están llevando a cabo las comisiones para dotar precisamente de mayor presupuesto a las comisiones de atención a víctimas. Y no me refiero solamente al fondo que pudiera de alguna otra forma beneficiar a las necesidades primarias de la víctima, sino de manera general, porque no hay fondo que alcance en el tema de la atención a las víctimas. Es una reflexión que dejo aquí en la mesa. Por su atención, les agradezco la atención prestada. Gracias, aspirante, por esa entrevista y por esa participación que tuvo. Le deseo el mejor de los éxitos. Y cedo la palabra a la diputada Marisela Zúñiga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para que dé su mensaje final y clausure la entrevista. No se escucha, diputada. Sí, es que tengo apagado el micrófono, tienes razón. Muchísimas gracias, diputado presidente. Muchas gracias al maestro Horacio Toledo por sus respuestas, por compartir la visión que él tiene con relación al tema tan importante en la ciudad, que es el tema de la justicia para las víctimas, ¿no? Agradecer a quienes han participado en este ejercicio democrático, que como lo he comentado, es transparente y en igualdad de circunstancias para todos y todas las personas aspirantes. Solo me resta desearle, maestro, el mejor de los éxitos, y siendo las 14:35, damos por terminada la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente. Muy buenas tardes y buen provecho para todas, todos y todas. Gracias, diputada. Congreso de la Ciudad de México, Segunda Legislatura.